Todo esto, chicos, son pantallas de ordenador y teclados. No esperaba esto aquí. Pero parece como que llegaron aquí, dejaron toda la ropa y adiós. Hay zapatos de niño, mira las victorias ahí dentro de niños. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No es un peluche, es una muñeca. ¡Qué más rollo, Dios! Aquí yo creo que vivían también niños, ¿eh? Mira aquí todas las películas también, más películas. Mira todas las camas que hay aquí, desmontadas. Cunas y camas. ¡Ah! ¡Joder! Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos camino a un centro de acogida abandonado. Era un lugar para personas necesitadas que no tenían nada, ni un techo para dormir, y este sitio era refugio para todas estas familias. Fue abandonado hace muchos años atrás, desconocemos el motivo al abandono, y en el interior nos encontramos una gran cantidad de pertenencias y recuerdos de las personas que vivieron en este lugar. No olvides suscribirte, ya que cada domingo hay un nuevo vídeo de sitios abandonados, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like, y así serás saludado al final de uno de mis vídeos. Por lo tanto, muchas gracias por el apoyo y comenzamos con la exploración del día de hoy. Allá que vamos. Bueno, chicos, esta es la entrada al recinto. Estoy con Verónica e Irene. Y ya a simple vista se nota que por aquí no pasa nadie desde hace muchísimo tiempo. Botes de pintura. Aquí tienen como una especie de granjita, ¿no? Yo creo que tienen cultivos o algo. Puede ser. Como era una asociación, ¿sabes? Típico, cultivaban papas, lechugas o cosas de esas. Puede ser, ¿no? O animalitos también. También al fondo hay piezas de un coche, ¿no? Bueno, partes de un coche. El chasis. Sí. ¿Estos que robaron el coche? ¿O el coche se quedó aquí y lo han desvalijado, no? Un SEAT. Lo ponen en el bastidor, ¿no? Que está rayado el bastidor, ¿lo ves? Yo creo que el coche este lo robaron y rayaron el número de bastidor para que no sepan qué coche es. ¿Ves que está todo rayado? Sí. Está partido por la mitad, le quitaron el techo. ¿Ves que esto está cortado? Es verdad. Este coche le quitaron el techo, tendría un techo solar o algo y se lo quitaron. Es un coche robado, lo metieron aquí, lo desvalijaron y fuera. Si está cortado, esto está cortado con un disco, una radial. Los sillones están y el volante. Y aquí lo desvalijaron. Comentar aquí debajo qué piensan, pero yo creo que eso, ¿no? Lo más seguro. Esto es lo que decíamos, chicos, el número de bastidor está totalmente rayado y esto es que le habrán robado y para que no se sepa qué coche es, ya que cada coche tiene su propio número de bastidor. Y mira esto aquí. Está lleno de sillitas de carricoche, ¿no? Sillitas de bebé, pero mira. 1, 2, 3, cuento. Y 4, bueno, eso es un carro, ¿no? Esto es como un carro de la compra. No, una mochila. Pero debajo hay como otro carro, ¿no? Ah, mira, un carrito ahí también de niños. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No es un peluche, es una muñeca. ¡Qué más rollo, Dios! Aquí yo creo que vivían también niños, ¿eh? Dios. Pero mira, sí, a este le hicieron algo, el pobre. Sí. ¿Todo estos son ordenadores? No, pero mira, son pantallas. Sí. Son pantallas de ordenador antiguo, de tubo. Hay un montón de bichos, me están atacando, ¿eh? Por la luz. Van a la luz. Son un montón de pantallas HP, Epson, impresoras. Qué cosa más rara, esto contamina un montón, ¿eh? Porque estas pantallas, chicos, se usaban con químicos. Bueno, ahí se está viendo que hay un montón de aparatos electrónicos y todo. Y esto contamina un montón. Pero bueno, nunca había visto un desguace de pantallas en una asociación abandonada, la verdad. Hemos visto aquí un agujero, chicos, que puede ser el acceso al edificio. Vamos a ver. Esto es una nevera, ¿eh? También la sacaron. Sí, han sacado como todos los electrodomésticos. Es enorme, sí. Sacaron todo aquí fuera. Vamos a entrar por aquí, gente. Es el primer acceso que encontramos, yo creo que el único. Como que alguien hizo un butrón en la pared para poder entrar. Huele a cerrado, ¿eh? Como se nota que esta es la única puerta abierta. ¿Qué es? ¿Un libro de filosofía? No, de historia del arte. Historia del arte. El último adiós.
Mary Hines Clark. A ver esta portada, porfa. A ver. Historia del arte Salvat. Editorial catalana, creo, ¿no? Creo que Salvat es catalana. 1976. ¿Ves? Barcelona. Editorial Salvat es catalana. Aquí, chicos, hay como una habitación. Y también quedaron un montón de libros. Yo creo que eran libros de las personas que se quedaban aquí, en esta asociación. Historia del arte también. Sí, como que aquí también aprendían cositas. Y fíjate que esto creo que era como un comedor porque tiene una ventana aquí que da a la cocina, ¿eh? Ahí al fondo está la cocina que abriremos, chicos, pero creo que sí, esto era un comedor con un pasador de comida por aquí. ¿Lo ves? Sí. Yo creo que aquí hay alguna mesa o algo, un par de mesas. Es más, mira, esto es una mesa redonda dada la vuelta, sin las patas. Esto era un comedor. Mira estos libros aquí. Llenos de gente. John Le Carré, el amante ingenuo y sentimental. El hechizo del halcón. Muchos libros aquí, ¿eh? Vamos a pasar por aquí, gente. Este está en francés, ¿verdad? Sí, esto es francés. Una jarra de agua con un envoltorio hecho de... ¿Cómo se llamaba esto? Mimbre, ¿no? Mimbre, exacto. Sí, eso estará hecho a mano, ¿eh? Pero mira todos los libros, muy antiguos porque están hasta amarillentos ya de... Mira la portada esta, ¿sabes? Hay cartas también de póker. Son de póker, ¿verdad? Sí, una baraja de póker. Hay un montón de arañas, sí. Cógela sin miedo, no pasa nada. Ahí está. Hay un montón de palomas, entran rápido. Y en esta habitación se repite lo mismo, chicos. Impresoras y libros, un montón de, sobre todo la editorial Salvat. Mira aquí el Capitán a la Triste, de Pérez Reverte, un clásico, ¿eh? Todo esto, chicos, son pantallas de ordenador y teclados. No esperaba esto aquí. Pero mira todos los teclados mecánicos que hay. Estos teclados son de los años 90 y 80. Mira este. Atento a este, chicos. Súper antiguo, gente. De los años 90 sobre todo estoy viendo. Porque tienen ya la tecla de Windows 95 al lado de la tecla de control. Exacto. Esta tecla de Windows. Porque antes los primeros teclados no traían tecla de Windows. Pero mira, todo pantallas, ¿eh? Y son todas desvalijadas, ¿eh? ¿Ves todos los circuitos por ahí tirados? Y después sí, eso estaba lleno de platos. Hay platos de Duralex arriba, ¿lo ves? Los verdes. Cuidado al pisar, que vas a pisar un montón de teclas, que no te queda otra. Pisa allí mejor. Exacto. Platos de casa de abuela, chicos. Un pez. Y aquí ven neveras también para refrescos y hielo, ¿no? Bueno, son congeladores realmente, creo. Sí, son congeladores como para meter la comida aquí y dejarla buen tiempo. Cógeme el de Duralex de arriba, el verde, porfa. Sí, son de Duralex. Clásico, ¿eh? Y después aquí hay un montón de botones, como que habría una caja para botones, ¿no? Y mira, baraja española. Sí, baraja española. Sí, una caja de costura, exacto. Y alguien la soltó aquí todo. ¿Y esto para qué? No tengo ni idea. ¿Esto para qué es, chicos? No tengo ni idea, ¿eh? Nunca lo había visto. El libro de Saladino. Novela histórica y tanto. Mira este de aquí atrás. La bandera nacional de España. Españita. El símbolo sagrado de la patria. Ese libro es muy antiguo. Historia de España. Más para adentro. Vamos para allá. Aquí ropa también de la gente que vive aquí, ¿lo ves? Hay pullovers, chaquetas, pantalones, jeans. Mira toda la ropa de niño aquí, esto es de niño. En estos cajones habría toda la ropa. ¿Ves cómo lo desvalijaron para robar cosas? Sí. Está todo tirado al suelo. Ya estoy oyendo palomas, ¿eh? Aquí había un precioso armario también. Supongo que aquí habían platos y demás. Quedan algunos por ahí. Hay un montón de palomas, tengan cuidado. Se van a pegar un susto rápido. Y aquí también queda, mira, un somier de una cama. La base de una cama. Joder. Ahí por todos lados, chicos. Y claro, la única salida que tienen es por arriba. Claro. Se van a asustar mucho las palomas. Pero bueno, vamos con cuidado. Grabaciones del reino. Ábrelo, Verónica. Creo que son cintas VHS. Le digo a Verónica que lo abra porque es la que tiene guantes. Yo no me he puesto todavía.
Ah, mira, son de audio. Como los audiolibros a día de hoy. Los cassettes, ¿no? Son Sí, para- cassette. están ahí las grabaciones. Sí, son cassettes. Jeremías, Isaías. Es bíblico, ¿no? Sí, grabaciones del reino pone. Sí, esos son de la Biblia. Jeremías, Isaías son de la Biblia. El primero de los reyes, el segundo de los reyes. Sí, es historia. Y quemadas, ¿no? Están quemadas, sí, eso es quemado. Hubo un incendio aquí, parece, ¿eh? Sí, eso es quemado. Salmos. Sí, esto es bíblico. Y esto era lo que enseñé antes por la ventana aquí al fondo, chicos, que es la cocina. Cristo es el camino a la verdad y la vida. Miren esto. Te lo escribieron después de esto abandonarse. Miren arriba. Pues sí. Puede que aquí estuviera viviendo gente, ¿eh? Puede ser. Porque hay ropa también aquí, hay bebidas. ¿Ves? Esto es reciente, está cerveza, pero ¿sabes lo gracioso? Que son cervezas sin alcohol. No tienen alcohol. Sí, sí, muy raro. Pero mira, esto no se terminó de hacer nunca, ¿no? Yo creo que vivieron aquí sin acabarse el edificio, viste que por fuera estaba sin pintar. Que mira Hasta el suelo, sí, sí, sí. Típico armario de cocina antigua, ¿eh? En estos vídeos de casas abandonadas que hemos traído al canal hemos encontrado armarios así, de estos que son como... ¿Ves que es contrachapado? Que tienen como una capa encima que hace que sea como más madera, más premium, pero realmente es conglomerado, creo que es la palabra. Esto es un armario de cocina y aquí hay... Eso es un aparato del azúcar, ¿no? Eso es una compota, ¿no? Sí, Un qué potito bueno, es que está podrida ya. Uf, deja. Y esto es la cocina que han desvalijado todas. Y fíjense que lo que hicieron fue tapiar todo el edificio y por donde entramos es el único agujero que hay, parece. En su día se entraría por aquí, pero alguien levantó un muro por todos lados. Y esto es la cocina, lo sé porque también hay aceite, utensilios de cocina. Sí. Sí, la encimera, exacto. Y aquí estaría la cocinilla que se llevaron. ¿Ves? Hasta el fregadero estaría ahí porque está la toma de agua. Aquí estaría el fregadero seguro. Vete para arriba. Por aquí pasamos ya, ¿eh? ¿Habrán más? Estos chicos eran una habitación. Me va a matar la paloma, ¿eh? Si esta era una habitación y esto iba a ser un baño que nunca se hizo. Exacto. Ahí está la toma de agua incluso en el suelo. Y esto lo usaban de biblioteca. Está lleno de libros. Pero es que estará Es que súper cargado, ¿no? estoy esperando por la paloma. Pero el truco está ahí. Sí, sí, está aquí dentro. Sí, aquí hay un montón de libros de niños, ¿eh? Me va a pegar un susto la paloma. Ah, prepárense, ¿vale? Porque va a volar. No la hay. Está al fondo, chicos. Déjenla. No la alumbre. Sí, estos son cuentos de niños, ¿eh? Mira aquí. Adivina cuánto te quiero. Ay, qué bonito. Sí. ¡Ah! ¡Joder! Estaba al lado nuestra. No la veía. Estaba ahí. Esto es una locura, chicos. Verónica. Bueno, puedo continuar. Qué susto. Dios. Mira aquí. Mira, está Kika Super Bruja incluso. En serio, Mira yo lo ahí. tenía. Kika Super Bruja. Los piratas del Alifaz, Julio Verne. Ya son puzzles. Aquí habían niños. Cómo dibujar cómics y caricaturas. Incluso en otros idiomas, ¿ves? Lleno de libros, ¿eh? Es una pena que esto acabara aquí porque creo que todo esto era donado, supongo. Y claro, todos estos libros serían donados a la asociación para educar a las personas, que cogieran un poquito de cultura general, de historia, de lectura, literatura, poesía, para los niños. Mira, hay libros de matemáticas también de primaria. Mira lo ahí debajo. De quinto. De quinto, ¿eh? Sí. Sí, primaria. Y ese es de ciencias, ¿no? El del mundo. ¿Este? Sí. Matemáticas también. Matemáticas. ¿Y vos? Gran enciclopedia temática estudiantil. Pero si esos son de cuando yo estudiaba. Yo no, ¿eh? Sí, yo llegué a tener esos libros también. Sí. Paloma, para. Mira, paró. Muy bien, ¿te hizo caso? ¿Y por aquí qué tenemos? Era una oficina esto, ¿ves? Mira aquí, Sí. han desvalijado todo.
Hay rotuladores. Sí, aquí vino alguien a robar, ¿eh? Materiales curriculares, secundarias. Sí, esto es de el currículum del profesor en primaria. Ahí estaban todas las clases a dar, ¿sabes? En la asignatura. Todo el temario, por así decirlo. Que a día de hoy desconocemos el motivo del abandono, la verdad. Yo creo que se quedaron sin financiación y esto tuvo que cerrar. Porque mantener un edificio, personas, darles de comer y demás, es dinero. Y yo creo que eso, los libros se quedaron porque al ser donados, ¿qué van a llevarse todos estos libros a otro lado? ¿A dónde? Si no tuvieran, ¿sabes? Si no tienes otro sitio donde dejarlos, los dejas aquí. Libretas también. Yo creo que sí, que esto era una biblioteca y aquí ellos aprendían de todo un poco. Paloma no huele, ¿vale? Lleno, ¿eh? ¿Ves? Está en inglés. El cuerpo humano, de Oxford. Mira, Spanish Bible. Biblias españolas, exacto. Estas asociaciones muchas suelen ser católicas, ¿sabes? Incluso ves que esta está cerrada, como que se lo iban a llevar y aquí se quedó. Bueno, muchas están cerradas. Sí, Y todas están esas de ahí. Yo creo que eso, que no tuvieron un sitio donde dejar todos estos libros, se quedaron aquí por desgracia. Era enorme el edificio, ¿eh? Si esto era como un salón comunitario, es que quedó todo, ¿eh? ¿Habrán palomas aquí? Seguramente sí. Bueno, no hay tanta cosa en el suelo. Mira aquí las camas. Pero como que las amontonaron todas aquí, no hay nada. Es rarísimo, sí, como que cogieron todas las habitaciones y dejaron todos los muebles aquí amontonados. Lo estamos comentando y es algo muy extraño, la verdad. Hay camas, hay armarios, hay ventanas incluso. Esto es como una ventana o algo por el estilo, o una mesa, no sé. Mira las ventanas al fondo. Hay sillones incluso aquí, ¿eh? ¿Sí? Hay un sillón debajo de todas estas muebles, mesas y no sé qué más. Es verdad. Qué cosa más rara, ¿eh? Y después más piezas de ordenador, ¿no? Aquí hay... Sí, mira, esto es un ordenador desmontado, de los antiguos. ¿Lo ves? El chasis, Sí. de plástico. Y el plafón es de... Sí, de las luces que también se llevaron. Bueno, las desmontaron y las dejaron en el suelo. Hay cosas escritas en la pared. Ahí al fondo. Sí, hay mensajes. Vamos para allá. Puestos de trabajo limpios y organizados. Herramientas en su sitio. Yo creo que aquí estaban los ordenadores. Y eso está al revés. Eso está al revés. ¿Ves? Mesa 3. Yo creo que sí, que aquí tenían las mesas de ordenador. Pues que hay tomate corriente. Sí. Y el aula de informática, por así decirlo. ¿Ves los ratones aquí en el suelo también? Ratones de los antiguos. Más ordenadores. ¿Todo ves? La tapa de un ordenador. ¿Verdad? Lo de la torre. Ve. Ahí está. Y mira aquí un montón de componentes electrónicos, enchufes y demás, bombillas, cables cortados, igual que por aquí, ¿lo ves? Habían cajas con componentes, puede ser que les enseñaran a tema electrónica, ¿no? A desmontar y cosas de eso. Yo creo que sí, soldar, cortar cables, una formación, por así decirlo, ¿no? Para el mundo laboral, creo yo. Y aquí mira, ropa, nada más ropa. Pero parece como que llegaron aquí, dejaron toda la ropa y adiós. Y zapatos. Mira la Y zapatos de niño, mira las victorias ahí dentro de niño. Súper chiquitito, ¿eh? cosita. Sí, todo esto es ropa, chicos. Ropa que la asociación consiguió por medio de donativos seguro y aquí se quedó. Y esto sirve a día de hoy si lo lavas bien, ¿sabes? Pero aquí como están todas las palomas. Es que hay algunas que están metidas están en bolsas de plástico, ¿sabes? Una americana. De mujer parece, ¿no? Sí, ¿no? Está mordida por ratones abajo. Ay. Sí, está mordida. Habrán ratones por aquí seguro. Mira toda la ropa, ¿eh? Ay, La sirenita, el libro de la selva, Aristogato, la dama y el vagabundo. Todas esas películas las tenía yo, es de decir. Sí, ¿eh? Todi, todi. Y yo la toné toda. Pues puede ser que estas son las tuyas. ¿Te imaginas? ¿Quién sabe? Si las donaste en su día pueden ser tuyas estas. Ese no me suena. No, eso es Raúl, del Real Madrid. No veo fútbol. Raúl Blanco era. ¿Te imaginas que estas Hércules, Qué guay. Pues todas estas las tenía. Mickey Mouse, libro de la selva, Robin Hood, clásico. Todas esas las tenía yo, ¿eh?
Qué chulo. Aladdin. Están todos así. Están todos los clásicos de Disney. El Dumbo. Lo acabo de ver abajo. Sí, Dumbo. Qué guay. Y aquí más libros, ¿no? Pesadillas. Eso era una serie también de la tele. Dios. Yo me los leí todos los libros. Pulgarcito. Todas esas son de Pulgarcito. Mira aquel también, Pulgarcito. Esto es súper antiguo, ¿eh? Sí. Vamos a subir, chicos. Vamos a ver si podemos, para empezar, porque sabemos que arriba hay muchas palomas. Desde fuera hay un montón correteando por el cielo, por todos lados. Vamos a ir con cuidado, a ver. Hay que tener mucho cuidado. Es que solo iluminar se van a volver locas, creo yo. Solo ver el suelo lleno de excremento. Hay más viento aquí porque hay ventanas abiertas. Están llenas. Suerte. Nada, esto va a ser imposible, Irene, ¿eh? Y va a estar todo lleno de excremento. Mira el suelo ahí. Mira la puerta ahí a la izquierda. Ya. Pero porque tiene un nido ahí. Irene, enfoca un momento detrás de la puerta. Ah, vale, nada. En la sombra. Sí. Hay un prinque. Más libros, chicos. Lleno de libros, chicos. Y de palomas también. Las estoy escuchando. Vamos a esta. Vamos en esta, aunque sea. Es que suenan por todos lados. Está vacía, ¿eh? ¿Están vacías? Voy a echarla desde fuera un ojo a esta. ¡Es que me va a saltar volando! Es que están afuera mirando. Vacías, sí. Sí, están vacías. Están vacías. Está todo, creo que han dejado todo abajo, ¿eh? Vamos a ver por aquí. Tengan cuidado con el hueco del ascensor, ¿eh? Sí. Vale, eso está ahí. Mira ahí al fondo, alúmbrala. Mira todo eso. Que suena por todos lados. Es que están todos ahí. Mira aquí todas las películas también. Más películas. El Rey León, Pokémon. Mickey Mouse, Pokémon. Mira, Pokémon, clásica esta, ¿eh? No se están quietas las palomas. Mira cuántas hay de Rey León repetidas incluso, ¿eh? Dios. Sí, todo esto es donado. ¿Ves? Hay varios. 1, 2, 3, 4. La tostadora valiente. ¿Cuál es esa? Esta es súper vieja. Es mítica esa, ¿eh? Todo esto es donado, chicos. Por eso incluso se repite. Mira todas las que hay ahí de Rey León 2. Todas las que hay iguales. Hay montones, ¿eh? Te juego con el hueco del ascensor, ¿eh? Vale. Mira, los 6 palomas que dice eso. No, a ver, van a ver. Tenlo claro. Si hay habitaciones sin acabar. Esto es la azotea. Y mira, aquí hay también somiers desmontados. Va a volar alguna seguro, ¿eh? Aviso. Pues mira, aquí no hay. No, aquí no hay. Sí, aquí quedaron camas desmontadas. Yo creo que era eso, que pensaban llevarse todo y no se lo llevaron, ¿eh? Porque es muy raro. Mira esto todo acumulado. ¿Lo ves? Sí, son habitaciones granditas con armarios empotrados, pero yo creo que eso, que se iban a llevar todo, pero algo hizo que se quedara todo aquí. Porque estaban hasta todas las cajas con las películas, todas las cajas con la ropa abajo, ¿sabes? Y nunca se lo llevaron. Mira todas las camas que hay aquí ya desmontadas, cunas y camas. Estos son cunas. Y estos son cabeceros de camas ya de individuales. Y para allá matrimonio, ¿ves que están separadas? Es verdad. Matrimonio, individuales y de niños. Cunas. Porque esos son los barrotes de los bordes de la casa. Pero Sí. no hay ese. Sí, estas son de matrimonio. Exacto, son un poquito más grandes, pero también pueden ser individuales, ¿eh? Igual que aquí. Súper raro, ¿no? Yo creo que eso, no tenían lugar donde llevarlo, lo dejaron aquí. Y tapiaron el edificio. ¿Qué pasa? Que las palomas han entrado. Y nos queda una planta, chicos. Cuidado con los cristales. No, esta está peor, esta está más desvalijada. Mira esto que me arrolla aquí, en el medio del pasillo. Dios. ¿Ves las cajas preparadas para llevarse y nunca se llevaron? Esto da mucho más rollo, Esta trona, ¿no? Se llama. Sí. Hay una paloma ahí asesina mirándonos. No hueles, por favor. ¿Ves estas cajas? Yo creo que es eso, que se iban a llevar todo y no se lo llevaron. Igual que por aquí. Ropa y todo eso. Todas vacías, chicos, aquí, ¿eh?
Sí, lo raro es eso, lo que dice Verónica, que ningún piso está terminado. El suelo es lo que están viendo. No, Se hizo la estructura, las paredes, pero ¿cómo nunca, los niños por allí? nunca se pintaron. Exacto, por aquí bajaban niños y no había barandilla. No había barandilla. Es un peligro, ¿eh? Es decir, tuvieron dinero para construir el edificio, pero no acabarlo. No sé, la azotea. ¿Esta es azotea ya? Vale. Aquí acaba, chicos. Y obviamente, para que no se sepa dónde es, paramos el vídeo aquí. ¿Hay palomas ahí fuera también? ¿Qué tal la experiencia, Irene? Estoy empapando sudor, ¿eh? Es que estoy sudando de evitar palomas, ¿eh? El ataque de las palomas, ¿eh? Y lo que queremos es eso, chicos, que tuvieron dinero para construir el edificio, vivió la gente aquí, la gente necesitaba, pero nunca tuvieron dinero para acabarlo como tal. No se pintó, no se puso suelo. Es súper raro, pero es un lugar, un cobijo para la gente que no tiene nada. Dentro de lo malo, vaya. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. No olvides suscribirte, comentar y dejar like a este vídeo para ser saludado al final de uno de mis vídeos. La verdad es una experiencia única grabar este lugar, no nos esperábamos encontrar tantos recuerdos olvidados dentro de este edificio, ya es lo que creemos. Este edificio se utilizó para personas con necesidades, personas que no tenían lugar donde vivir, donde dormir, y este era el cobijo idóneo para ello, pero el edificio nunca se llegó a acabar. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Moneiva Falcón, Silvia Villegas Quesada, Ana Trejo, Ana Ragel, Elvira Germán, Joselín BM, Fátima Zabalea y para Roberto Ludueno y Ramón Marín Barajona. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y también obviamente dar las gracias a los miembros del canal que de forma voluntaria mes a mes apoyan este canal. Si tú también quieres ser miembro del canal, aquí debajo también tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. Y también recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. En la descripción de este vídeo sígueme por todas las redes sociales, ya que ahí también subo contenido exclusivo de los vídeos. Por ahí puedes echar un ojo y seguirme por ellas. Y poco más, gente, nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra!